Hola a todos, somos estudiantes de la Tecnología en Gestión y Insumos Agropecuarios de la Universidad de Antioquia. En este video les vamos a presentar nuestro trabajo correspondiente al curso de Química General. El tema que nos fue asignado es enlaces químicos y propiedades del compuesto, aplicado a la estructura molecular de componentes ante los insumos agropecuarios. Y para desarrollarlo utilizamos el simulador virtual PET como herramienta TIC. Bueno, el propósito de este trabajo es relacionar conceptos básicos de química como los enlaces químicos y la estructura molecular como aplicaciones reales en el sector agropecuario, especialmente en fertilizantes y otros insumos agrícolas. Bueno, para esto utilizamos un simulador, ya que nos permite observar de manera virtual cómo se forma la molécula y cómo esto influye en sus propiedades. Bueno, por otro lado, el simulador que usamos se llama Moléculas y Polaridad, disponible en la plataforma PET. Bueno, este simulador permite construir moléculas, observar cómo se unen los átomos y analizar si la molécula es polar o no. Bueno, en este caso vamos a observar una molécula que se relaciona con los insumos agropecuarios. En este caso, la urea, que es un fertilizante nitrogenado muy utilizado. Como podemos observar, los átomos se unen a través de los enlaces covalentes. Ya están formados principalmente por no metales, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, y hidrógeno. Bueno, al construir la molécula, el simulador muestra cómo los átomos comparten electrones. No hay transferencia de electrones y los átomos permanecen unidos formando una molécula. Bueno, este simulador no reemplaza el laboratorio, pero sí facilita mucho la comprensión de estos conceptos. Bueno, especialmente cuando se quiere entender cómo la química se aplica a situaciones reales, cómo ocurre el uso de insumos agropecuarios. Bueno, a continuación mi compañera Daisy le explicará la contextualización teórica relacionada con los temas. Hola, mi nombre es Daisy Suárez, soy estudiante de Tecnología en Insumos Agropecuarios. Vamos a hablar de la contextualización teórica, enlace químico y estructura molecular. Para comprender la estructura molecular de los insumos agropecuarios, primero es importante recordar qué es un enlace químico. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos dentro de una molécula y determina la forma en la que ésta se comporta. Ahora bien, enlace químico aplicado al agro.
En los componentes activos de la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas predominan los enlaces covalentes, ya que estos productos están formados principalmente por elementos no metálicos. En este tipo de enlaces, los átomos comparten electrones como para mantenerse unidos. La polaridad y la estructura molecular. Mostrado en el simulador, los átomos forman las moléculas, como se unen entre sí y que los enlaces que aparecen son covalentes. El simulador PET nos permite ver zonas con mayor carga eléctrica negativa cerca del oxígeno, simulamos que la B es el oxígeno, y zonas con mayor carga positiva como los hidrógenos. Simulamos que estos son los nitrógenos y al lado les quedan los hidrógenos, que son los más pequeños que están en la urea. Cuando los átomos que se unen tienen diferente electronegatividad, el enlace se vuelve polar, lo que significa que hay una distribución desigual de cargas dentro de la molécula. Y cuando una molécula es polar, tiene afinidad con el agua. Esto es importante porque muchos insumos agropecuarios se aplican en los suelos y son disueltos. Esto genera zonas con carga positiva y negativa, lo que influye directamente en propiedades como la solubilidad en el agua. Acá, en la composición molecular de la urea, podemos darnos cuenta que no es plana, tiene una forma definida y está enlazada con los átomos. Aquí tiene doble enlace, un solo enlace, un solo enlace. Esto la hace una molécula polar. Compañeros, vamos a hablar de la polaridad de la molécula urea. Aquí, como tenemos un simulador, solamente lo vamos a hacer oxígeno, nitrógeno y carbono. Tenemos que el oxígeno va a aplicar la B, que tiene la electronegatividad muy alta. El nitrógeno, vamos a hacerlo en la A, tiene la electronegatividad media alta, entonces la vamos a poner acá. Y el carbono tiene la electronegatividad media baja, la vamos a correr hasta acá. Cuando le activamos los enlaces dipolos y la carga parcial, nos damos cuenta que el oxígeno, las flechas apuntan hacia el oxígeno, las flechas de los dipolos apuntan hacia el oxígeno, o sea que la urea es una molécula polar porque presenta enlaces con diferencia de electronegatividad, especialmente en el enlace de oxígeno, debido a su estructura. Los dipolos no se cancelan y se genera un dipolo molecular dirigido siempre hacia donde les indico, la B, que en este caso aplicaría como el oxígeno. Gracias al simulador PET podemos visualizar estos conceptos que en ocasiones resultan difíciles de imaginar solo con la teoría. Ahora mi compañera Lina les explicará cómo toda esta información se aplicará a la tecnología de insumos agropecuarios. Hola, mi nombre es Lina Alzate. Bueno, en los insumos agropecuarios, la estructura molecular es clave para su efectividad. Por ejemplo, la urea es un fertilizante nitrogenado cuya estructura molecular covalente permite que se disuelva fácilmente en agua y a su vez que penetre de manera adecuada en el suelo al momento de usarse. En el simulador PET vamos a observar la estructura molecular de la urea. Bueno, yo voy a utilizar un simulador que se llama Formas Moleculares, que también lo encontramos en la plataforma PET. Entonces, si observamos, la urea tiene una forma trigonal plana, ¿cierto? Y esto va a depender mucho, pues la forma de las moléculas depende mucho de la forma en la que estén organizados sus átomos. Entonces, acá tenemos que la urea va a tener una fórmula química de CH4N2O, ¿cierto? Lo cual entonces se caracteriza por un átomo de carbono que lo vamos a tener en el centro, el cual está unido mediante doble enlace a un oxígeno,
¿cierto? Que este de acá sería el oxígeno. A su vez, el carbono que tenemos en el centro va a tener dos grupos de nitrógeno unidos mediante un enlace simple. Y cada uno de esos dos grupos de nitrógeno va a tener dos enlaces simples de hidrógeno, como lo vemos en esta imagen, ¿cierto? Entonces acá está el carbono, oxígeno mediante su doble enlace. Acá tenemos nitrógeno, los grupos de nitrógeno, los cuales van a tener dos hidrógenos, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno mediante enlace simple. Bueno, gracias a esta estructura molecular y a la presencia de zonas polares, que fue lo que explicó mi compañera Daisy anteriormente, la urea es un compuesto que se disuelve fácilmente en agua, permitiendo que el nitrógeno esté siempre disponible para las plantas, ¿cierto? Esto nos explica por qué la urea es tan utilizada en la agricultura. Ahora bien, comprender esos aspectos permite un uso más responsable de los insumos agropecuarios, ya que no se trata solamente de aplicar un producto, sino de entender y comprender cómo funciona a nivel químico y cómo puede este producto afectar el suelo, las plantas, la salud y el medio ambiente. En conclusión, el simulador PET nos permite visualizar la estructura molecular y los enlaces químicos de los componentes activos que tengan cualquier tipo de producto de insumos agropecuarios, ayudándonos a comprender cómo esas características influyen en propiedades como la solubilidad, la absorción y el comportamiento que tengan en el medio ambiente. Finalmente, fortalece la formación de nosotros como tecnólogos en gestión de insumos agropecuarios, ya que permite relacionar la química con aplicaciones prácticas y con la toma de decisiones en el manejo de insumos agropecuarios. Muchas gracias.